Continuamos con el tema de vector que une dos puntos. Esto es para dar preámbulo a lo que conocemos como componentes de un vector. Es bien importante saber obtener los componentes de un vector porque los componentes nos indican muchísimo, nos hablan muchísimo sobre el vector. Entonces vamos a ver cómo se obtiene de una manera bien sencilla para comprender mejor el tema de vectores. Bueno, estamos en el modo bidimensional. Vamos a suponer que tenemos dos puntos. El punto A, que está en la coordenada 5,2 y el punto B, que está en la coordenada 2,4. Vamos a suponer que aquí va un vector. En este caso, este vector que está de manera punteada es el vector que le vamos a llamar AB. ¿Por qué AB? Porque su origen es en A y termina en B, finaliza en B. Entonces se le llama AB. ¿Sí? Hay que diferenciar muy bien cuando es AB o BA. Entonces AB inicia en A, termina en B. Y ahora tenemos el vector en color rojo, que sería el vector BA, porque inicia en B y termina en A. Vamos a suponer, si ustedes observan ese vector, no inicia en el origen, ¿sí? Está en el primer cuadrante, pero su inicio no es en el origen. Entonces, por medio de estos dos puntos vamos a sacar los componentes del vector. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los componentes del vector? O sea, imaginen que el vector está compuesto por, imaginen que trazan un triángulo rectángulo y que el vector fuera la hipotenusa. Los componentes se refiere al componente en X, es decir, un cateto en función de la horizontal y el otro cateto en función de la vertical. Esos son los componentes de un vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos los componentes de un vector? Vamos a poner el ejemplo del vector en color rojo, es decir, el vector BA. ¿Cómo le haríamos para sacar los componentes del vector? Bien sencillo. Si nosotros vamos a sacar los componentes de BA, es decir, inicia en B, termina en A, tendríamos que restar las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto B. O sea, del segundo vector menos el primer vector, ¿sí? De esta forma. Es decir, 5 menos 2 es 3. El componente en X sería 3. 2 menos 4 menos 2. El vector BA, sus componentes son 3, menos 2. Ahorita lo vamos a ver en una imagen cómo se representa ese vector en el plano, porque recuerden que los vectores son objetos movibles, o sea, nosotros los podemos mover a cualquier lado del plano, en el caso del espacio en R3, obviamente sin que cambien su esencia, o sea, en este caso su magnitud, su dirección y su sentido. Bueno, el otro ejemplo que les quería poner era el vector AB, o sea, en el negro, en el punteado que comenzaba en A y terminaba en B. ¿Cómo quedaría? Pues aquí sería al revés. Primero las coordenadas en B menos las coordenadas en A. Y los componentes del vector AB serían menos 3,2. Si se fijan, sería el mismo vector, solamente cambiaría el sentido del vector, pero conserva la misma dirección puesto que está trazado sobre la misma recta, pero la flecha cambia de sentido. ¿Sí? Vamos a verlo en el plano. Vean, el vector AB, ¿sí? Que teníamos, que estaba dado por los componentes menos 3,2. Si ustedes grafican ese vector desde el origen, les quedaría este que está en el segundo cuadrante del plano. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, yo pude mover el primer vector, lo puedo mover o desplazar hacia donde yo quiera. Por comodidad les decía yo que se suele iniciar en el origen, pero cuando no inicia en el origen, está en otro punto que no inicia en el origen, nosotros podemos sacar los componentes con tan solo saber las coordenadas del punto de inicio y el punto final, y ahora sí trasladarlo al origen, obviamente de la manera correcta,
este vector sería exactamente igual que el otro. Vean que tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud y tiene el mismo sentido. Y obviamente pues los componentes son menos 3 en X y 2 hacia arriba, que sería en Y. Eso sería por parte de los componentes de un vector. De manera tridimensional, jóvenes, quedaría exactamente igual. Obviamente ahí tenemos, acuérdense que 3 dimensiones, pero si queremos sacar los componentes de un vector en R3, es exactamente lo mismo. Se resta coordenadas del vector final menos coordenadas del vector inicial, y así sacaríamos los componentes de cualquier vector en R3. ¿Sí? Eso no se lo voy a poner ya porque ya es muy sencillo, entonces ya se da por hecho. A continuación vamos a ver lo que es la magnitud o la norma de un vector, o también se le conoce como longitud. O sea, ¿qué es esto? La dimensión del vector. En este caso, ¿cuánto vale la fuerza? Si estamos trabajando que el vector es una fuerza, pues ¿cuánto es esa fuerza? O sea, la dimensión del vector. Bueno, es bien importante, recuerden que tenemos 3 características para un vector. Lo que le llamábamos que una magnitud, que es lo que vamos a aprender a sacar, la magnitud, o sea, la longitud del vector, la dirección, que la dirección es el ángulo, o sea, el ángulo que tiene el vector con respecto al eje de las X, ¿sí? Eso es la dirección. Y el sentido es en qué sentido, valga la redundancia, apunta la flechita. O sea, en este caso va para arriba la flechita. Eso se llama sentido. Bueno, vamos a sacar lo que es la magnitud o la norma. ¿Cómo lo vamos a denotar, magnitud o norma? Bueno, se denota la magnitud y norma como si fuera un valor absoluto. O sea, entre 2 barritas. Vamos a poner barrita, en este caso magnitud del vector U, se va a tratar entre 2 rayitas. En algunos otros libros de cálculo también lo denotan con 2 rayitas al inicio y 2 rayitas al final. Es como ustedes quieran, como se sientan más cómodo denotarlo. Yo lo voy a denotar con una al inicio y una al final. Bueno, así se va a denotar entonces magnitud o norma o longitud. Bueno, si ustedes se fijan, para sacar la magnitud, si ustedes prolongan el lado X del vector y el lado Y del vector, se nos estaría generando un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa estaríamos hablando del vector. En ese caso, o sea, la hipotenusa sería el vector, que es lo que estamos tratando de sacar en el caso del triángulo rectángulo, es decir, la magnitud de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo trabajaríamos para sacar la magnitud de cualquier vector? Pues por medio del teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siendo ¿quién mis catetos en este caso? Los catetos, jóvenes, serían las partes que están en color rojo, ¿sí? Este serían mis catetos en este caso, o sea, serían los componentes del vector. Uno de los catetos sería mi componente en X, que son 4 unidades, y mi componente en Y serían las 3 unidades con respecto a Y. Esos serían mis catetos. Bueno, muy bien. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, tendríamos que la magnitud al cuadrado, o sea, C cuadrada, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cateto con respecto a X, que es 4 al cuadrado, más en Y, 3 al cuadrado. Esto me da 16 más 5, que son 25, pero ese cuadrado pasa del otro lado como raíz. Entonces tenemos que la magnitud es de raíz de 25, es decir, de 5 unidades, ya dependiendo de qué unidades tengan, ¿no? Pero eso sería mi magnitud. Mi magnitud sería de 5. Es bien sencillo sacar la magnitud, solamente es plantear el teorema de Pitágoras por medio de los componentes que anteriormente ya vimos. O sea, los componentes van a ser los catetos
de mi triángulo rectángulo y nosotros lo que nos interesa en este caso es magnitud, que sería igual a la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Bueno, aquí tenemos que el vector v, pues aquí sería nada más la fórmula, jóvenes. Tengo un vector en 2 dimensiones, AB, entonces mi magnitud del vector v sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada.